Ese dolor punzante, profundo y sordo en el hombro, que te despierta a las 3 de la mañana como una alarma ensordecedora que simplemente no puedes apagar. No, te aseguro que no es simplemente una cuestión relacionada con la edad, ni es un cansancio normal después de un largo día de trabajo. Como médico, veo absolutamente todos los días en mi consulta a hombres y mujeres, especialmente a aquellos que han superado la barrera de los 50 o 60 años, a quienes este dolor les arruina por completo la calidad de su sueño, una noche tras otra, sin tregua. La inmensa mayoría de estas personas lo aguantan estoicamente, intentan ignorarlo cambiando de postura una y otra vez en la cama, y finalmente se resignan, pensando erróneamente que es una parte inevitable del proceso de hacerse mayor. Pero lo que muchísimos pacientes no saben, y lo que es vital que entiendas hoy, es que ese dolor nocturno, esa molestia insidiosa que parece cobrar vida propia y aumentar de intensidad en la oscuridad de tu habitación, puede ser en realidad la primera y más importante señal de una condición médica grave que está avanzando en silencio dentro de tu articulación. Estás a punto de descubrir exactamente por qué tu hombro te declara la guerra biológica, justo en el momento en que intentas descansar y recuperar tus fuerzas. Y lo que es muchísimo más importante, te voy a revelar en detalle las 5 causas ocultas detrás de este desesperante problema, junto con las señales de alerta roja que nunca, bajo ningún concepto, debes pasar por alto. Lo que aprendas en este vídeo podría no solo devolverte tus preciadas noches de sueño ininterrumpido, sino literalmente salvar la movilidad futura de tu brazo. Soy el Dr. Zahir Abbas, y te pido que te quedes conmigo para que juntos podamos resolver este doloroso misterio. Antes de que nos sumerjamos de lleno en las enfermedades y condiciones específicas, es absolutamente clave y fundamental que entiendas la fisiología detrás de este fenómeno. ¿Por qué el hombro es tan propenso a doler muchísimo más por la noche que durante el día? Te prometo que no es tu imaginación jugándote una mala pasada. Hay razones anatómicas y bioquímicas muy concretas para ello. Piensa por un momento en cómo funciona tu hombro durante las horas de luz. Se mueve de manera constante y casi sin parar. Levantas los brazos para coger cosas de un estante, te peinas, conduces, gesticulas mientras hablas. Cada uno de esos pequeños movimientos articulares funciona como una poderosa bomba natural dentro de tu cuerpo. Esa bomba mecánica empuja sangre fresca y rica en oxígeno directamente hacia la articulación, y al mismo tiempo actúa como un sistema de drenaje que saca y evacúa los líquidos inflamatorios y de desecho que se van acumulando por la fricción. El movimiento, literalmente, es vida para tu articulación. Es un sistema de autolimpieza perfecto. Pero pregúntate qué pasa fisiológicamente en el instante en que te acuestas en tu cama. En primer lugar, ese movimiento constante se para en seco. El hombro se queda en una posición completamente quieta y estática durante horas. Al detenerse el movimiento, ese maravilloso sistema de bombeo y limpieza linfática también se detiene por completo. Si tienes algún tipo de inflamación previa en el hombro, por muy pequeña o imperceptible que sea durante el día, los químicos biológicos que causan el dolor y la inflamación, conocidos como prostaglandinas, dejan de evacuarse hacia el torrente sanguíneo. Al no poder salir, se estancan, se concentran rápidamente en el espacio articular y la presión interna del hombro sube de manera drástica. Es exactamente como si un arroyo de agua clara y fluyente se convirtiera de repente en un charco oscuro y estancado. En segundo lugar, entra en juego el implacable factor de la gravedad y la compresión mecánica. Cuando estás de pie, tu brazo cuelga libremente hacia el suelo, y el simple peso de tu propia extremidad crea un espacio de tracción vital dentro de la cápsula de la articulación. Pero al acostarte de forma horizontal, toda esa dinámica cambia por completo. Si cometes el error de dormir de lado, apoyando todo tu peso directamente sobre el hombro afectado, le estás echando encima de golpe todos los kilos de tu torso a una zona que ya está profundamente inflamada y extremadamente sensible. Piénsalo como si estuvieras apretando fuertemente con el pulgar un enorme moretón en tu pierna durante 7 o 8 horas seguidas. La compresión es brutal y devastadora. Los delicados tendones se aplastan contra el hueso y la bursa, que es esa bolsita lubricante de la que hablaremos más adelante, se irrita al máximo.
E incluso si decides dormir boca arriba, en una postura supina, aparentemente inofensiva, el brazo puede caer hacia atrás debido a la gravedad, o rotar de una forma antinatural, poniendo una tensión elástica inmensa y sostenida en los tendones del manguito. Esa simple falta de soporte estructural es más que suficiente para despertar al monstruo del dolor en medio de la noche. Por último, pero no menos importante, hay un innegable y poderoso factor mental y neurológico en juego. Durante las agitadas horas del día, tu cerebro está constantemente distraído procesando 1000 cosas a la vez. El trabajo, las conversaciones, los ruidos del tráfico, la televisión. Pero de noche, envuelto en el silencio total y la oscuridad de tu habitación, sin ningún tipo de distracciones externas, tu sistema nervioso central se vuelve hipersensible a las señales internas que envía tu propio cuerpo. Ese dolor sordo y sutil que apenas notabas mientras estabas ocupado, ahora se convierte en el protagonista absoluto e indiscutible de tus pensamientos. El cerebro amplifica la señal de dolor, y ahí es exactamente donde empieza el terrible círculo vicioso. Sientes el dolor agudo, eso te genera ansiedad y frustración. La ansiedad tensa aún más tus músculos cervicales y del hombro, y como consecuencia directa, le dices el adiós definitivo a tu sueño reparador. Entender esta dinámica mecánica y neurológica es crucial. El dolor de hombro que aparece de noche no es un síntoma aislado más, es la consecuencia directa de la quietud prolongada, de la compresión física aplastante y de una inflamación química altamente concentrada. Y ahora que sabemos exactamente por qué duele con tanta intensidad en la oscuridad, vamos a analizar en detalle anatómico qué es lo que lo está causando realmente. La primera causa oculta que debemos abordar es, con mucha diferencia, la más común de todas, la que veo en mi práctica clínica sin parar semana tras semana. Hablo del pinzamiento del manguito rotador, médicamente conocido como síndrome de pinzamiento subacromial. Es una auténtica epidemia silenciosa en adultos mayores, y se estima que este pinzamiento estructural está directamente detrás de hasta un altísimo 65% de todas las visitas al médico especialista por dolor de hombro. Para entender qué está pasando ahí dentro, te pido que imagines la compleja estructura de tu hombro como si fuera un sistema mecánico de poleas y cuerdas. El famoso manguito rotador no es más que un grupo de 4 tendones cruciales que envuelven la cabeza del húmero, que es el hueso principal de tu brazo, y que son los responsables mecánicos de permitirte levantarlo, separarlo del cuerpo y rotarlo. Inmediatamente por encima de estos tendones hay un techo formado por un hueso llamado acromion, que es una extensión del omóplato. Entre ese duro techo óseo y los delicados tendones que pasan por debajo, existe un espacio anatómico muy pequeño y ajustado. Con el implacable paso de los años, el uso repetitivo del brazo, las malas posturas frente al ordenador o simplemente el desgaste natural de la edad, ese estrecho espacio se reduce aún más. Pueden empezar a salir pequeños picos irregulares de hueso, conocidos como espolones óseos, o los propios tendones pueden engordarse e hincharse debido a la inflamación crónica. El doloroso resultado de esta falta de espacio es que cada vez que intentas levantar el brazo por encima del nivel del hombro, los tendones quedan literalmente atrapados y son pellizcados violentamente contra el hueso superior. Es exactamente igual que pasar una cuerda tensa por una polea que está oxidada y tiene bordes afilados. Con cada movimiento que haces durante el día, la cuerda se deshilacha y se daña un poco más. Y te preguntarás por qué esto se convierte en una tortura absoluta durante la noche. La respuesta es la compresión máxima. Como mencionamos antes, cuando te acuestas de lado directamente sobre ese hombro afectado, el peso de tu cuerpo empuja implacablemente el hueso del brazo hacia arriba. Esta fuerza mecánica cierra por completo ese espacio anatómico que ya estaba gravemente reducido, y literalmente estás aplastando con todo tu peso unos tendones que ya están inflamados contra el hueso duro. El dolor resultante de este aplastamiento es agudo, profundo, muy punzante, y tiene la capacidad de despertarte de golpe de la fase más profunda del sueño. Muchos de mis pacientes me relatan con desesperación que no encuentran ninguna postura posible en la cama que les alivie el sufrimiento. Durante el día, este problema también avisa.
Los síntomas diurnos típicos son un dolor muy característico en la parte exterior y lateral del hombro, que a menudo baja irradiado por la parte superior del brazo. Sientes un pinchazo agudo al intentar coger un objeto de un estante alto en la cocina, al intentar peinarte la parte de atrás de la cabeza, o al hacer el movimiento de buscar el cinturón de seguridad en el coche. Pero aquí es donde debo ponerme muy serio y hablar de las señales de alerta rojas y graves. Si este pinzamiento mecánico no se diagnostica y no se trata con fisioterapia a tiempo, la fricción y la inflamación constante debilitan tanto la estructura de los tendones que estos pueden llegar a desgarrarse y romperse por completo. Ojo a esto. Si experimentas un dolor súbito y repentino, acompañado de un chasquido audible o una sensación de desgarro interno al levantar algo pesado, seguido inmediatamente de muchísima debilidad en el brazo, podrías estar frente a una rotura aguda del manguito rotador. Otra señal crítica es la incapacidad total para levantar el brazo. Si de repente intentas separar el brazo de tu cuerpo y no puedes hacerlo por ti mismo, pero notas que otra persona sí puede agarrar tu brazo y moverlo pasivamente hacia arriba, eso es un signo clásico y alarmante de una rotura tendinosa completa. También debes vigilar la debilidad que empeora. Si notas que cada semana que pasa tienes menos y menos fuerza, que te cuesta sostener cosas y que se te caen los objetos de la mano, puede que un desgarro inicialmente pequeño se esté haciendo cada vez más grande. Por último, si el dolor nocturno es tan atroz que te despierta varias veces cada noche durante semanas enteras y absolutamente nada de lo que haces te calma, es una señal de que la inflamación es extremadamente severa y el riesgo de una rotura inminente es altísimo. Ignorar estas señales puede convertir un problema que era perfectamente solucionable con unos meses de fisioterapia dirigida en una rotura masiva que necesite una intervención quirúrgica compleja para evitar que pierdas la función útil de tu brazo para siempre. Pasemos ahora a la segunda causa, que es una de las más dolorosas, sorprendentes y extrañas que tratamos en ortopedia: la tendinitis calcificada. A mí me gusta llamarla la dada de cristal, y el nombre es exactamente lo que parece. Por razones que la medicina y la biología todavía no entienden del todo, se empiezan a formar depósitos sólidos de cristales de calcio en el interior del tejido de los tendones del manguito rotador. Imagina que tu propio cuerpo, en un error metabólico, empieza a depositar y solidificar calcio en un lugar donde jamás debería estar. Es literalmente como si se formara una pequeña piedrecita dura o un trozo de cristal afilado en lo profundo de tu tendón, un tejido que debería ser suave y elástico. Al principio, en la fase formativa, este depósito de calcio tiene la consistencia de una pasta de dientes espesa y puede que no cause ningún tipo de dolor. De hecho, muchísima gente tiene estas calcificaciones detectables en radiografías y vive años sin enterarse. El problema catastrófico y el dolor extremo comienzan en la segunda fase, que paradójicamente es la fase de reabsorción. Llega un momento en que el sistema inmunológico de tu cuerpo detecta repentinamente ese depósito de calcio, lo reconoce como un cuerpo extraño invasor y lanza un ataque inflamatorio celular masivo y despiadado para intentar disolverlo y quitarlo de ahí. Este ataque biológico crea una presión interna brutal y fulminante dentro de las fibras del tendón y desata una inflamación terrible. Y aquí es precisamente cuando la noche se vuelve una tortura insufrible. Esa reacción inflamatoria tan violenta y química empeora exponencialmente en estado de reposo, alcanzando su pico más alto de actividad durante la noche. El dolor de la calcificación no es progresivo ni un aviso gradual. Es súbito, atroz, incapacitante y de una intensidad tan alta que mis pacientes, con lágrimas en los ojos, lo describen como una puñalada constante, como tener un cuchillo al rojo vivo clavado en la articulación, o como el peor dolor de muelas posible, pero ubicado en el hombro. Es considerado uno de los dolores más fuertes y agudos que existen en toda la traumatología y la ortopedia, y casi siempre, sin fallar, te despierta violentamente de un sueño profundo. Los síntomas son inconfundibles, un dolor tan agudísimo e hipersensible que hace que el simple roce de la tela de tu pijama o el peso de la sábana sobre la piel sea absolutamente insoportable. Es casi imposible mover el brazo un solo centímetro por culpa del dolor. Pero también aquí hay señales de alerta graves que deben enviarte directamente a urgencias para descartar complicaciones letales. Las principales son la fiebre y la piel roja.
Si además de ese calor local intenso en el hombro, tienes un cuadro de fiebre alta, temblores, escalofríos, y observas que la piel que recubre el hombro está muy enrojecida, caliente al tacto y tensa, hay que descartar de manera inmediata una infección bacteriana dentro de la articulación, lo que conocemos como artritis séptica. Esta condición es una emergencia médica absoluta, que puede destruir la articulación en días y poner en peligro la vida. Otra señal es un dolor que no responde a los antiinflamatorios potentes. El dolor de una verdadera crisis de calcificación es tan bestia que los analgésicos de venta libre, como el ibuprofeno, apenas le hacen cosquillas, y a menudo necesita medicación fuerte recetada, o incluso una infiltración de corticoides en el servicio de urgencias. Si ni siquiera con medicación fuerte el dolor cede un poco, hay que reevaluar el diagnóstico rápidamente. Por último, vigila la inmovilidad total por más de 3 días. Si el dolor te paraliza de tal manera que no puedes mover el brazo ni 1 milímetro, tu hombro corre el altísimo riesgo de congelarse por la falta de uso, un problema gravísimo del que hablaremos en un momento. Mi consejo médico es contundente. No subestimes jamás un dolor de hombro que empieza de forma súbita, explosiva y extrema en mitad de la noche. Podrían ser esas invisibles dagas de cristal alojadas en tus tendones. La tercera causa que exploraremos está muy ligada íntimamente al problema del pinzamiento que vimos al principio, y se trata de la bursitis subacromial. Para que lo visualices claramente, piensa en la bursa anatómica como un pequeño y delicado cojín biológico relleno de un líquido lubricante. Su única y vital función en el cuerpo es reducir la fricción mecánica entre los huesos y los tejidos blandos durante el movimiento. En el hombro, la bursa subacromial está estratégicamente ubicada justo entre los tendones del manguito rotador y ese techo de hueso duro llamado acromión, actuando como un amortiguador que permite que todo se deslice de manera suave y fluida cuando levantas el brazo. La bursitis no es otra cosa que la inflamación patológica de esa misma bursa. Esta inflamación puede producirse por el roce destructivo y constante de un pinzamiento crónico, por un golpe directo o traumatismo en la zona, por forzar la articulación con movimientos repetitivos por encima de la cabeza, como pintar un techo o jugar al tenis, o incluso como manifestación de una enfermedad autoinmune sistémica como la artritis reumatoide. Cuando la bursa se inflama, se llena de un exceso de líquido y se hincha considerablemente, transformándose en algo parecido a un globo de agua a alta presión y extremadamente sensible al dolor, metido a la fuerza en el ya de por sí pequeño y estrecho espacio de tu hombro. ¿Y por qué una bursitis se convierte en una pesadilla insoportable durante las horas nocturnas? La respuesta vuelve a ser la presión mecánica directa sobre los tejidos. La causa número 1 del dolor nocturno en estos casos es, sin duda, cometer el error de dormir apoyado directamente sobre el hombro afectado. Al hacerlo con todo el peso de tu cuerpo, comprimes y aplastas literalmente ese globo de agua inflamado contra el hueso subyacente. Esto provoca una respuesta nerviosa que se traduce en un dolor sordo, de carácter profundo, muy pesado y constante, que te hace dar vueltas en la cama durante horas porque no te deja encontrar ninguna postura de alivio. A diferencia del dolor agudo y punzante de la calcificación, este es un dolor más difuso e irradiado. Los síntomas que notas durante el día son muy parecidos a los del pinzamiento mecánico. Experimentas un dolor agudo al levantar el brazo lateralmente dentro de un cierto ángulo muy específico, lo que en ortopedia llamamos un arco doloroso, y notas una sensibilidad y dolor extremos al tocar o presionar la zona frontal y lateral de tu hombro. Las señales de alerta graves en el caso de la bursitis se centran de forma primordial en descartar rápidamente una infección aguda, lo que llamamos una bursitis séptica. Debes vigilar muy de cerca la hinchación rápida y visible. Si tu hombro de repente se hincha muchísimo en cuestión de apenas unas horas, volviéndose redondo, tenso y perdiendo su forma anatómica normal, es una enorme señal de alarma. Lo mismo ocurre con el calor intenso y la piel roja. Toca tu hombro afectado con el dorso de tu mano y compáralo inmediatamente con tu otro hombro sano. Si notas muchísimo más calor irradiando de la piel y ésta se ve roja y brillante, podría ser que esa bursa se ha infectado con bacterias. Esto, repito, es una emergencia médica. Otra bandera roja gigante es la presencia de fiebre o malestar general importante.
Si junto a este terrible dolor de hombro y la hinchazón comienzas a tener fiebre, episodios de sudoración fría o te sientes realmente enfermo y decaído a nivel general, la prioridad médica absoluta es descartar una infección invasiva que pueda pasar al torrente sanguíneo. Y, por supuesto, presta especial atención a cualquier herida, corte o rasguño cerca de un hombro que está hinchado y doloroso, ya que esa es a menudo la puerta de entrada perfecta para que las bacterias de la piel invadan la bursa. Si en algún momento ves que supura o sale líquido purulento, no esperes a la mañana siguiente. Ve a urgencias inmediatamente. Una bursitis simple por fricción puede parecer poca cosa que se cura con hielo, pero si llega a infectarse, se convierte en un problema médico de primer nivel muy serio y peligroso. Hasta este punto, hemos hablado exclusivamente de problemas mecánicos relacionados con tendones y bursas lubricantes, pero la cuarta condición cambia de escenario radicalmente, porque a veces el dolor no viene de esos tejidos, sino de un nervio que está severamente comprimido. Hablamos de la compresión nerviosa, y en el hombro, el principal y más frecuente sospechoso de este cuadro clínico es el nervio supraescapular. Piensa en este nervio como un cable eléctrico vital que sale desde tu cuello, cruza por la parte superior de tu espalda y tiene que pasar forzosamente por una pequeñísima y estrecha muesca en el hueso del omóplato, para llevar su electricidad a dos de los músculos más importantes del manguito rotador. Este frágil cable puede ser aplastado o pellizcado justo cuando pasa por esa muesca, ya sea porque ha crecido un quiste benigno que lo presiona, por un ligamento que se ha engrosado demasiado, o frecuentemente por culpa de movimientos repetitivos y forzados por encima de la cabeza, típicos en deportistas como nadadores o en oficios como pintores y carpinteros. Cuando este nervio vital está comprimido, sufre isquemia y empieza a enviar señales eléctricas de dolor que son muy raras y atípicas. Y por la noche, ciertas posturas aparentemente cómodas, como dormir con el brazo estirado por encima de la cabeza o cruzado sobre el pecho, pueden estirar aún más el nervio ya atrapado, aumentar drásticamente la tensión física sobre él y empeorar enormemente el dolor. El dolor que produce una compresión nerviosa se siente muy diferente al de un tendón desgarrado. Suele ser descrito por los pacientes como un dolor muy sordo, profundo, pesado y difícil de localizar con un dedo, situado generalmente en la parte de atrás y de arriba del hombro. Muchos refieren sentirlo como un dolor que quema o que se irradia extrañamente hacia el cuello o bajando por el brazo. Pero aquí radica el síntoma clínico clave y diferencial: la debilidad. Una debilidad muscular que parece ser muchísimo mayor y más incapacitante que el propio dolor que sientes. ¿Notas de repente que te cuesta muchísimo esfuerzo físico hacer cosas simples como girar una llave en la cerradura, abrir un bote, o sientes que el brazo se fatiga y se siente literalmente muerto en cuestión de segundos al intentar mantenerlo elevado? Y esto nos lleva a las señales de alerta graves de la compresión nerviosa, donde el tiempo de diagnóstico es auténtico oro para salvar el tejido. La atrofia muscular visible es la señal de alarma más crítica de todas. Si el nervio comprimido no puede enviar su electricidad vital al músculo, ese músculo inevitablemente empieza a morir de hambre, se atrofia y se encoge. Mírate la espalda desnuda en un espejo con buena luz y compara meticulosamente un lado con el otro. Si logras ver un hueco claro, una depresión donde debería haber músculo por encima o por debajo de la espina del omóplato, es un signo inequívoco de atrofia. Significa que ese nervio lleva mucho tiempo sufriendo un daño estructural, y si no se libera pronto mediante cirugía o tratamiento avanzado, el daño funcional en tu brazo puede llegar a ser completamente irreversible. Otra señal muy engañosa es la debilidad progresiva sin que haya mucho dolor. A veces, a medida que el nervio se daña cada vez más profundamente, paradójicamente el dolor empieza a disminuir, pero la debilidad empeora notablemente. Si pierdes fuerza motora semana a semana, aunque misteriosamente ya no te duela tanto el hombro por la noche, es una señal neurológica malísima que indica que el nervio está perdiendo su capacidad de transmitir incluso el dolor. Y por último, no ignores nunca un hormigueo o corrientes constantes. Si tienes una sensación permanente y molesta de hormigueo, pinchazos eléctricos o calambres sordos en el hombro o bajando por el brazo,
Esto indica una irritación y un sufrimiento nervioso activo que hay que investigar mediante electromiografía de inmediato. Esta es una de las causas de dolor de hombro que más a menudo se pasa por alto en las consultas rápidas. Si experimentas este dolor sordo, quemante y profundo, acompañado de una debilidad que no mejora con el descanso, exige a tu médico especialista que investigue a fondo el estado de tus nervios.